Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una palabra tiempo. Qué bueno que estás en ese tiempo compartiendo con nosotros y estás pendiente de esas transmisiones. Sabemos que son de gran bendición porque siempre Dios tiene una palabra a tiempo para tu vida, para tu familia. Y bueno, vamos a orar porque Dios quiere hablarte y quiere hablarnos y Él lo va a hacer de una manera clara, práctica. Así que, Padre, oramos y ponemos esta palabra en tus manos, sabiendo que tú tienes el cuidado, sabiendo que tú nos amas, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo quiere guiarnos y dirigirnos, Padre, para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ponemos esta palabra en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, yo te quiero hablar acerca del ayuno. El ayuno es muy importante en la vida de un creyente. Para toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón, el ayuno es fortaleza espiritual. El ayuno le hace sensible a la voz de Dios y el ayuno trae esa sensibilidad en el espíritu para poder escuchar, para poder percibir y para poder recibir de parte de Dios. Pero yo te quiero hablar acerca de algo que a veces no lo tomamos en cuenta dentro del ayuno, pero es muy importante. Te quiero leer una palabra para poder compartirte. Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6. Desde el inicio tiene el título, el capítulo 58, como el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Y bueno, cuando escuchamos acerca del verdadero ayuno, pues podemos entender que es privarnos de alimentos, privarnos de ciertas cosas. Pero fíjate lo que habla este pasaje, dice, el ayuno que yo he escogido, obviamente es una palabra de parte de Dios, dice el ayuno que yo he escogido, y pregunta, ¿no es más bien romper las cadenas de justicia y desatar las correas del yugo? Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Bueno, Dios pregunta esto y tú dirás, pastor, ¿por qué Dios pregunta esto? Sí, pues que el ayuno se trata de apartarnos de ciertos alimentos, de orar, de leer la Biblia, de meditar, de adorar, y ese tiempo de buscar a Dios, sí, amados. Pero el verdadero ayuno, Dios increpaba al pueblo de Israel, porque a pesar de que ellos cumplían con el ayuno, entre paréntesis, pero ellos no estaban con su corazón alineado delante de Dios. No estaban haciendo lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Número 1, amarás al Señor su Dios. Número 2, amarás a tu prójimo. En este punto, el segundo gran mandamiento no se estaba cumpliendo. Y por eso Dios increpaba al pueblo de Israel y le decía, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Amado, Dios te habla que es necesario que ayunemos, pero qué importante nuestra conducta dentro del ayuno. Yo lo que he podido observar cuando uno ayuna, la carne es exacerbada. ¿Qué significa esto? Que la carne es evidenciada, la carne tiende a salir, a relucir, y a veces salen situaciones como el enojo, la ira, los pleitos y todo esto, ¿no? Y obviamente Dios tiene un propósito de cambiar el corazón, y precisamente el verdadero ayuno está basado en el corazón. Tiene que ver con más que privarse de alimentos, con nuestras actitudes y nuestras reacciones en nuestro matrimonio, para los casados, para los hijos, para el trato para con sus padres, para los hijos y hermanos su trato, pero también en la iglesia, hermanos, en medio donde nos congregamos, nuestro trato hacia nuestro hermano, nuestro trato hacia nuestros pastores, nuestro trato entre servidores o líderes de la iglesia. Qué importante, porque el verdadero ayuno, la gente se puede privar de ciertos alimentos, la gente puede ayunar muchos días, pero la escritura enseña que los fariseos y los escribas sabían la palabra, todo lo que decían, pero no la leían. Entonces Dios habla a través del profeta Isaías al pueblo de Israel y les dice, ¿cuál es el verdadero ayuno? No es que tú en verdad ames a tu prójimo, no es el verdadero ayuno que tú sirvas, que tú bendigas, que tú ayudes.
Y el verdadero ayuno habla de esto, amado, habla de una condición del corazón, de una actitud de nuestro corazón, de amar, de bendecir, de servir, de perdonar, de tener una unidad. Y qué importante cuando tú hagas ayuno, tomar muy en cuenta esta palabra de parte de Dios, que más que privarse de alimentos, que Dios agrada que ayunemos, pero Dios busca el corazón en medio del ayuno. Qué importante, amados, que cuando tú ayunes, porque la Biblia enseña cuando ayunéis, porque es necesario ayunar, necesitamos ayunar, y en ese tiempo de ayuno guardamos tu corazón. Como iglesia yo te compartía que nosotros apartamos durante el año, y sobre todo comenzando el año, en diferentes temporadas, y convocamos al ayuno, porque sabemos que es algo que nos ha dejado Dios como un mandato y como un propósito y deseo de su voluntad para nuestras vidas, para fortalecernos. Pero qué importante que en este ayuno, independientemente de privarnos de alimentos, de levantarnos en la madrugada a orar y todo esto que es bueno, pero como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. La versión 60 de este pasaje dice lo siguiente. Dice en Isaías 58, versículo 6, en la versión 60 te leí la Nueva Versión Internacional hace rato, pero la versión 60 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, no es más bien el ayuno que yo escogí, y aquí no está preguntando, sino aquí está afirmando, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de tu vida. Dios espera que tú desates las ligaduras de tu vida. Dios espera que tú prediques la palabra. Dios espera que tú ames, que exhortes a tu cónyuge, exhortes a tus hijos, exhortes a la gente que tú conoces, creyentes, y tú veas que les exhorte a qué, pastor, que les diga. Dice la Escritura, el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, y que tú puedas ser un instrumento, amado, dentro de tu matrimonio para edificarlo, para bendecirlo, para traer libertad, no para juzgar, para señalar, para criticar, incluso dentro de la iglesia. A veces pareciera que no fuera esto real, pero a veces dentro de la misma iglesia o congregación, a veces en las congregaciones hay muchos conflictos, amados, hay mucho juicio. Yo compartía que cuando comienzan los juicios, cuando comienzan los señalamientos, cuando comienzan los cuestionamientos, ¿sabes por qué es? Porque la gente ha dejado de orar, porque la gente ha apartado su mirada de Dios. Y cuando uno quita la mirada de Dios, entonces la pone en el que está a su lado. No podemos quitar nuestra mirada de Dios. Cuando yo te digo no podemos quitar nuestra mirada de Dios, no te hablo tanto que estés con tu rostro hacia arriba y viendo hacia el cielo, no. Hablo que tu corazón esté siempre en Dios. Y la única manera que tu corazón esté siempre en Dios es orando, teniendo comunión con el Espíritu Santo, buscando su rostro y su presencia. Pero algo que Dios desea, que en medio del ayuno, cuando tú ayunes, es importante, escucha, el amor, la unidad, la paz, que tú te puedas esforzar por mantener la unidad, el amor y la paz en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu prójimo, porque precisamente Satanás va a querer atacar esto. Y te repito, dice la versión 60, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces aquí en todo esto, amado, Dios te habla acerca del perdón, te habla acerca de amar, te habla acerca de servir, te habla acerca de ministrar. Dios busca que en medio de todo ayuno tú y yo podamos ser sus instrumentos. Pero ¿cuántas veces en medio de un ayuno estamos peleando, señalando, juzgando, criticando? Entonces qué importante es el arrepentimiento para que nuestro ayuno, para que sea un verdadero ayuno y genuino, sea un ayuno de bendición, un ayuno de unidad, de amar a Dios, pero un ayuno de unidad, de amar a nuestro prójimo. La oración que hizo Jesús antes de partir y de ir con el Padre, dice: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Entonces, amado, qué importante en estos tiempos que tú dispones tu corazón y disponemos nuestro corazón a ayudar. Qué importante buscar la unidad.
Qué importante el perdonar. Si hay alguna situación hacia alguien, en este ayuno es tiempo de perdonar. Si hay una circunstancia hacia alguien, es tiempo de perdonar a todos. Qué importante es buscar la unidad. Entonces dice la Escritura, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo el hecho. Cuando leo que dice la Escritura, dejar ir libres a los quebrantados, esto habla acerca del perdón. Y quizá perdonar por alguna situación o actitud que alguien tuvo hacia ti, pero por alguna situación que tú tuviste hacia otra persona. Qué importante que en este tiempo que tú ayunes o estás ayunando, puedas perdonar y puedas bendecir. Puedes decirle, Espíritu Santo, yo me dispongo. Y quizá esta persona yo no la había perdonado, pero hoy durante este ayuno tú me has amado. Porque el propósito del ayuno está transformados. Que podamos ser día a día más como Jesús. Yo quiero orar, amados, por aquellos que están en este momento por primera vez escuchando este mensaje. Y quizá no entiendes mucho, quizás estás entendiendo, pero sabemos que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos da la capacidad de entender, de comprender la palabra. Y tú necesitas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si tú reconoces que necesitas, yo te voy a pedir que repitas esta oración con toda mi fe. Dile conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Yo te alabo y te adoro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, amada y amada, felicidades. Quiero decirte que Dios te ama. Dice la Escritura, con amor eterno te ama. Y yo te voy a invitar en este momento que te puedas dar gracias a Dios y puedas bendecirlo. Y también te voy a invitar a 4 cosas muy importantes. Número 1, ora, porque es platicar con Dios. Número 2, lee la Biblia, porque ahí Dios te ama. Número 3, congrégate. Es importante que puedas congregarte. Buscar un lugar donde congregarte. Y si no lo encuentras o no tienes donde congregarte, te invito a asistir a su presencia. Todos los domingos a las 11 estamos en Hotel Quintos. Y número 4, comparte tu fe. Es importante compartir tu fe. Felicidades a todos los que recibieron a Cristo o renovaron su pacto con Dios. Quiero darte en este momento y quiero que te unas a esta oración, porque quizá tú estás ayunando en este tiempo. Nosotros como iglesia estamos ayunando, pero qué importante que tú le digas a Dios, Señor, perdóname porque en medio de este ayuno he tenido pleitos, he querido que ayunar nada más es dejar de comer y he estado enojado con esto. Pero tú me enseñas que el verdadero ayuno es amar, ocuparme y preocuparme por mi prójimo, por el Señor, poder ayudarle. Ora conmigo y dile, Padre, perdóname Dios, porque ahora sé que el verdadero ayuno no es privarme de alimentos, sino que el verdadero ayuno, aparte de privarme de alimentos y orar y buscarte, es poder amar a mi prójimo, poder ayudar a mi prójimo, poder sembrar en mi prójimo, poder perdonar, poder bendecir. Yo me arrepiento en este momento y te pido, Jesús, ayúdame a que yo pueda ser ese instrumento, hacer luz y sal como tú eres. Yo te doy gracias porque tú eres fiel y porque tú eres bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, amado y amada, ¿cuál es el verdadero ayuno? Es amar a tu prójimo, es servir a tu prójimo, es perdonar a tu prójimo. Yo creo que hay tarea que hacer y tenemos que ser esa luz y esa sal en esta tierra. Tenemos que brillar para la gloria de Dios y pedir perdón a Dios por lo que no hemos hecho bien y por quizá si hemos maltratado a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos, y decirle perdóname y pedirle perdón. Pues amado y amada, esa es una palabra de tiempo. Dios te bendiga. Te invito a que compartas esta bendición, porque así va a ser de bendición para otros. Dios nos ayudará a predicar la palabra. Dios les bendiga, les amamos mucho. Les doy un fuerte abrazo. Bendiciones.
Gracias por